¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Iniciamos una nueva semana a través de las pantallas de Antofagasta Televisión con ustedes, del otro lado haciendo Pulso. Hoy nos compete hablar de una temática importantísima a nivel regional y también a nivel país. Quizás menos hablada de lo que uno debiese esperar, de lo que se necesita para crecer como sociedad en diferentes ámbitos. Hoy entonces vamos a estar hablando de cultura, artes escénicas, cómo se maneja también en base a eso ciertas identidades, el patrimonio a nivel regional, ¿por qué no también mencionarlo? Vamos a estar conversando, tratando de entender cómo es dedicarse a las artes, a las culturas, a los patrimonios en nuestro país, cuánto hemos avanzado a nivel comunal, a nivel regional, en qué todavía estamos topando para seguir caminando en esta senda que vaya que hace falta hoy por hoy a nuestro país. Quiero saludar rápidamente a nuestros invitados la noche de hoy. En primera instancia, René Huerta, gestor cultural acá en Antofagasta. También a Paola Latus, agradecemos su presencia, actriz de cine y teatro. Y también a nuestro panelista semanal, el abogado constitucionalista y académico Alfredo Loyola. Como siempre les decimos, a contar de este instante, la invitación queda sobre su mesa para que nos acompañe en esta hora de conversación, análisis y debate. Bienvenidos, bienvenidas. Acá inicia Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejábamos anticipado en la presentación del programa. Anunciábamos que vamos a estar conversando sobre cultura, artes, manifestaciones artísticas varias, identidad, herencia también en nuestra región, ¿por qué no decirlo? A ver, René, comienzo contigo. Gracias por estar, por la amabilidad de tu tiempo. Cuando hablamos del concepto identidad referente a la cultura en el norte de nuestro país, en la región y en la ciudad propiamente tal, en Antofagasta, ¿de qué estamos hablando? ¿Se extravió un poquito? ¿La hemos vuelto a encontrar? ¿Hay que seguir mejorando? ¿Cuáles son los desafíos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer al programa esta invitación, sobre todo para conversar temas tan importantes y necesarios como son los temas humanos. Cuando yo como ingeniero decido trabajar en cultura, lo hice porque me interesaban los proyectos más humanos. Ahí está la cultura. Y por supuesto la identidad, que la identidad tiene estos elementos que señalaba Eduardo sobre territorio, los temas migratorios, el paisaje cultural que tiene que ver con las prácticas culturales. Nosotros tenemos pueblos originarios que han desarrollado prácticas culturales milenarias y que es importante conocerla. Hoy día también hay una especie de sincretismo que siempre ha existido en los pueblos originarios, de que sus prácticas culturales las realizan entre ellos y un poco también haciendo de esto un elemento no tan jolgorioso como podría ser un carnaval, por ejemplo. Hay otras prácticas culturales que son de silencio absoluto. Para el día de San Pedro, los bailes que se presentan son bailes que con pequeñas campanillas emiten sonido. No está el bombo de los bailes promesantes, que es otra práctica cultural. Y yo creo que con este concepto de que somos una ciudad o capital minera, también ha traído una inmigración de la mano de obra barata que trae la minería a esta ciudad, y que también eso produce algún efecto. Esas se llaman externalidades negativas, que obviamente las mineras no consideran, pero que es importante señalarla porque cuando uno toma un viaje los martes y jueves a Antofagasta, se nota que todos los vuelos están llenos con solo mineros. Entonces competir como persona natural contra una minera es muy difícil, y por eso yo creo que esas externalidades son importantes poder analizarlas porque de alguna manera contribuyen o de alguna manera incorporan a este concepto de identidad tantos elementos. Entonces hay un tema de externalidades negativas, hay un tema de migraciones, hay un tema de configuración territorial. O sea, yo recuerdo cuando, a propósito de Chuquicamata, de nuestra región, que también el otro campamento minero, que es Suwel, estaba declarado ya Patrimonio de la Humanidad, y entonces Mochati en un canal de televisión de Santiago me preguntó, René, ¿por qué Suwel sí y Chuqui no? Y entonces eso lo responde que estamos muy lejos.
no estamos en la zona central y ahí hay un tema también que hemos abordado por muchísimos años. Quizás en algunas áreas ha sido bastante ineficiente, pero el concepto de regionalización es un tema que no ha dado, digamos, abasto a todo lo que significa el concepto. Entonces yo creo que esos elementos contribuyen. Ahora, creo que es interesante hoy día ver que se está produciendo interculturalidad, que es un fenómeno que no se puede estar, digamos, ajeno. Una grande de Antofagasta como Adriana Swanich, ella señalaba dos conceptos, lo global y lo local, y decía que no podían estar separadas, y por lo tanto ella acuñó el término glocal, y decía que uno tenía que tener la capacidad de no solo tratar de verse al mundo, sino que también que te vean, y eso también tiene que ver con la localidad. Así que yo creo que en ese sentido el arte y la cultura, el patrimonio, son elementos que de alguna manera van a dirigir estos fenómenos de la identidad o estos aspectos de la identidad. Por eso es que es tan necesario e importante siempre considerar de que a lo mejor el Ministerio de Cultura no va a construir un puente, pero el Ministerio de Cultura o los que trabajamos en cultura tenemos que participar en todos los proyectos. Yo recuerdo que hay países desarrollados que cuando diseñan un hospital están los representantes de la industria cultural presentes, aportando, porque uno no solo tiene que construir un edificio, tiene que construir un edificio que resuelva cosas, como por ejemplo un hospital o un parque. Y qué mejor que los que trabajamos en arte y cultura podamos meter nuestra cuchara en temas, por ejemplo, de qué manera tiene que estar el escenario, porque a veces nos encontramos con tremendos centros culturales y no hay puerta para meter el piano. O sea, son elementos que, si pudiésemos nosotros participar, los que trabajamos en cultura, se podrían considerar elementos más culturales y artísticos. Lo otro, existe un financiamiento que cualquier obra pública debiera destinar el 1% a trabajarlo en algo cultural, que puede ser una escultura o un trabajo, y eso tampoco lo aprovechamos. Entonces, creo que el desafío para los que trabajamos en cultura es poder ir logrando día a día incorporarnos a trabajar para reforzar la identidad, para hacerla más visible, porque quizás a lo mejor es el tema que no se conoce, pero creo que es interesante que hoy día podamos trabajar como región con las diferentes comunas, con algunas iniciativas que han sido muy interesantes. Creo que en ese sentido, pero ahora falta mucho por hacer. Falta mucho camino. La región es muy grande, estamos hablando de 9 comunas absolutamente distintas. No podemos compararlas porque, por ejemplo, no sé, pues hay comunas que no tienen alcantarillado. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de espacios culturales si hay otras prioridades? Entonces, pero lo interesante es poder hacer esto de una conversa que nos permita efectivamente, cuando se acuña el término de Antofagasta, la capital minera de Chile, que estemos al mismo nivel. O sea, si una minera puede implementar la ISO 9001 en su faena, ¿por qué no también lo hacen en la ciudad? Claro. Que podría ser interesante, porque a lo mejor la ciudadanía recogería eso como una verdadera responsabilidad social empresarial, que es lo que también hace falta en esta región. A ver, Paola, te saludo también. Mira, René mencionó tantas cosas que digo, wow, ¿por dónde podemos seguir conversando? Ahora, hay algo que es sumamente importante. Primero, gracias por estar con nosotros, y que tiene que ver con la necesidad de entender una identidad de una ciudad propiamente tal como Antofagasta, que siempre ha sabido convivir con varias identidades a la vez, con varias culturas. Es una ciudad ampliamente heterogénea, multicultural, póngale el nombre que usted quiera. A ver, ¿cómo seguimos avanzando en ese camino cuando de repente vemos espacios que no son tan amigables adentro de la ciudad para lo multicultural o para las personas que vienen del extranjero? ¿Puede la cultura abrir esos espacios que quizás de repente la seguridad, la sociedad, el día a día los va cerrando? Bienvenida. Bueno, primero, gracias por la invitación. Claro, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la cultura, en este caso, como tú, y quiero tocar como un solo tema que tiene que ver con lo que tú hablaste como seguridad, la cultura puede salvar muchos espacios. Muchas veces no nos damos cuenta que, voy a poner de ejemplo la Casa de la Cultura, que para mí es súper importante, que siempre me ha llamado la atención que todos estos años, hubo un tiempo en que la Casa de la Cultura estaba abierta para todos, para todas, y el horario que tiene y que ha tenido durante los últimos años, durante los últimos
alcaldes que, bueno, algunos que queremos olvidar, pero bueno, me acuerdo que cerraba a las 6 de la tarde. Y resulta que a las 6 de la tarde es cuando la ciudadanía sale de sus trabajos. Claro, 6, cuando- 7 de la tarde, claro. y es cuando puede salir a disfrutar de la Claro. cultura, a disfrutar de un taller, de un espectáculo. Y resulta que, yo digo, ¿qué pasa si la Casa de la Cultura estuviese abierta hasta las 10:30 de la noche, 9:30 de la noche, con iluminación? Se ilumina, tú iluminas un lugar, le das vida, le das seguridad, y por lo tanto creo que ahí a partir de la cultura se empieza a recuperar lugares, a recuperar barrios culturales, a recuperar el centro, que en este momento yo creo que en Antofagasta es súper peligroso, como todos decimos, no. Todos dicen el centro de Antofagasta está muerto, pero ¿qué pasa si recuperamos esos espacios? Si iluminamos o volvemos, yo no sé si tú recuerdas el nombre, René, pero la Plaza del Mercado, cuando habían esos que se juntaba la gente, no sé, viernes culturales, Exactamente. ocupar los espacios, porque claro, si bien Antofagasta carece, es algo que quizás después vamos a hablar, carece de espacios culturales formales, netamente tal como edificios, se pueden utilizar en escenarios naturales como el Parque Croata, que se ocupa solamente en el verano para el FITSA. Sí. Tenemos también Nicolás Tirado. la Plaza Nicolás Tirado, está la explanada de la Plaza del Mercado, que si bien yo sí creo que el comercio ambulante debe tener un espacio, pero ¿cómo ordenamos para que todos podamos convivir en eso? A mí me gusta mucho la palabra intersección. Para mí la interseccionalidad es muy importante en la cultura y en la sociedad. Y entonces en ese sentido creo que tenemos que saber convivir entre nosotros de manera cultural y hacer parte del progreso a la cultura. La cultura es muy necesaria, aunque muchos, porque claro, se piensa que la cultura es solamente divertir, Claro. hacer reír, pero la cultura es más allá que eso. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es cultura, el intercambio entre nosotros ya es cultura. Sí, qué importante eso, Alfredo, porque bienvenido también a la conversación, te saludo de paso. Qué importante eso, porque cuando uno habla de una mejor sociedad, de un mejor país, de cómo podemos ir moldeando una nueva forma de entendernos, la cultura justamente se entremete en todo. De repente faltan los espacios, pero mientras hay intenciones me imagino que eso va a seguir perseverando. Una ciudad como la nuestra, no sé, en tu óptica también, de repente le falta identidad en el sentido de pertenencia, y muchas veces se genera también a través de la cultura que el antofagastino se sienta parte de su tierra, que cuide su ciudad, que respete sus espacios públicos. Recuperar un poco el territorio para los antofagastinos quizás podría traer también consigo recuperar esa identidad en base a lo cultural y saber entender dónde estamos viviendo y de dónde venimos también. Gracias, Eduardo. Efectivamente, creo yo que en este último tiempo como que había una percepción ciudadana de que se está en cierta forma perdiendo parte de la identidad que teníamos nosotros como antofagastinos dentro de la región. Y yo creo que más que nada por la poca voluntad política que ha habido por parte de órganos ya regionales para desarrollar, para fomentar el desarrollo cultural. Yo tomo lo que dice Paola respecto a la Casa de la Cultura. O sea, increíble que efectivamente nosotros terminamos la jornada laboral a las 6 de la tarde y recién a las 6 de la tarde ya tenemos la oportunidad para poder nosotros tener un espacio para recrearnos con cultura, yendo al teatro, viendo alguna película, ¿cierto? Compartir con nuestra familia, y la Casa de la Cultura está cerrada. Entonces, ese es un ejemplo dentro de los tantos. Nosotros comentábamos, por ejemplo, que efectivamente Antofagasta es una ciudad de inmigrantes. Sí. La inmigración ha sido parte importante de lo que es el desarrollo de nuestra identidad. Desde la comunidad croata, la comunidad helénica, la comunidad boliviana, que fueron quienes, previo a lo que fue el 14 de febrero de 1879, ¿ya? Antofagasta perteneció a Bolivia. Claro. Entonces, se ha dado, como mencionaba René, ese sincretismo, y ahora también con la nueva inmigración que ha llegado a Antofagasta. Entonces, también es sumamente importante tener claro acá que no podemos ver este fenómeno migratorio todo desde el punto de vista negativo.
nosotros tenemos que aprender a convivir con esta realidad y nosotros hemos sido parte históricamente de este fenómeno de migración. Y esto implica que tenemos que reunir todo esto para el desarrollo de Antofagasta, y por eso mismo también me quedo con lo que dijo Paola: la cultura es parte ya del progreso al final de la ciudad. Entonces, en eso me quedo. Con ese punto te queda, que es súper interesante, porque René, revisaba un poquito la prensa los últimos días y, por ejemplo, salía en un titular que Antofagasta está cerca de ser declarada zona de interés turístico. Ya, lo que supondría un hito súper importante. Y cuando uno habla de turismo, habla de potenciar también otro tipo de expresiones culturales, de hacer una ciudad más amigable y más cercana hacia los que vienen de fuera, pero hacia nosotros mismos. De repente nosotros no somos capaces, los antofagastinos, de hacer turismo en nuestra misma ciudad porque no conocemos, porque no nos interesa, porque los espacios no son cercanos ni a la mano. Entonces, me imagino que desde tu mirada también, como alguien que viene del mundo de la ingeniería, se hace gestor cultural, ¿cuánto necesario es para Antofagasta potenciar el turismo, por ejemplo? Que no solamente vengan veranistas en época estival, ¿no? Totalmente. Sí, mira, ha sido siempre un desafío para esta ciudad, para esta región, y sobre todo porque el primer destino turístico de Chile es San Pedro de Atacama. Entonces, claro, ¿cómo extrapolas eso? Y entonces han habido varios proyectos de fomento, particularmente PROFO y un plan PTI, Plan Territorial Integrado de Turismo, que se hizo en Calama. Ahora, los resultados de esos proyectos, de esos trabajos que fueron muchísimo dinero, no hay mucho. Entonces, lo primero que quiero señalar es que la profundidad con la que se analizan los temas turísticos tienen que incorporar a los que trabajamos en los temas culturales, porque dominamos mejor aspectos sociales, por ejemplo. Porque tenemos contacto con los diferentes segmentos, ya sea adolescentes, adultos mayores, etc. Y por lo tanto yo creo que ahí estamos al debe. Ahora, sin lugar a duda, y el tremendo esfuerzo de desarrollar turísticamente Antofagasta. Hay museos en nuestra región, hay una corporación de cultura con una parrilla programática, con orquesta sinfónica, que podrían ser elementos que uno considere para desarrollar este turismo, pero falta efectivamente que nos una. Porque si yo quiero traer al que va a San Pedro de Atacama, ¿cómo lo hago que pase a Antofagasta? ¿Cuál va a ser lo que yo considero que va a ser interesante eso? Ahora, tenemos elementos que hay que trabajarlos mejor. Hay un trabajo también que tiene que ver cómo complementamos. O sea, no tenemos en Antofagasta una cartelera cultural única que debiéramos tener, porque somos una gran ciudad que podría eso también permitirnos ver que se hacen muchas actividades culturales. Lo otro, hay muchas actividades independientes de teatro, de baile, que se desarrollan incluso en sus casas. Hay lugares que se han ido incorporando en este recorrido, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho nuestro querido Glenn Arcos con su espacio cultural de fotografía. Está nuestra amiga de teatro, de danza, por ejemplo, que también hizo su espacio. Entonces, creo que son elementos que se debieran dar a conocer mejor. Y ahí yo creo que estamos al debe. Y lo otro, Corfo y las instituciones que podrían fomentar el poder discutir y diseñar un proyecto que esté a la altura del desarrollo turístico de Antofagasta, creo que falta todavía, porque, insisto, los que se hicieron, uno revisa en los antecedentes cuáles fueron los resultados y no existen. Claro. Entonces, finalmente uno dice, bueno, ¿y en qué terminan los proyectos que se supone que están financiados con dineros que son de todos los chilenos? Con esa reflexión nos vamos a ir a la pausa. Paola, te voy a dejar planteada la consulta también sobre cómo abrimos nuevos espacios, si es que hacen falta en la ciudad, cómo se están potenciando aquellos lugares que debiesen pertenecer a la cultura, a las artes en Antofagasta, y cómo revertir de repente esta escasez de espacios icónicos acá también en nuestra ciudad que generan justamente identidad, apropiándonos del concepto de este primer segmento. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir del otro lado. Seguimos haciendo Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Paula, habíamos dejado planteada este escenario, esta situación que de repente a muchos les preocupa, pero no sé si se generan tantas acciones para revertir este panorama actual de la falta de repente de lugares, de infraestructuras correctas para hacer eventos culturales, manifestaciones artísticas, porque de repente queda todavía como medio en el resabio la sensación
popular de la gente, que el arte y la cultura está como reservada para ciertas élites dentro de la sociedad, que de repente la ópera, el teatro u otros es para cierto segmento nomás de la población y que quizás yo que vivo un poco más alejado, más en la periferia, no tengo acceso, entre comillas. ¿Cómo ve ese fenómeno también que me imagino se debe extender en varias regiones del país? Sí, bueno, yo creo que partiendo como un poquito por el final, cuando tú hablas de, de que esto está hecho como para las élites, para... Yo creo que en un comienzo sí fue así, como que un poco decíamos que, no sé, la ópera no le iba a entender nadie. Eso se creía siempre, sí. Los conciertos son largos, me voy a aburrir, no voy a entender, tengo que saber. Pero yo creo que poco a poco, como se ha ido globalizando todo, uno se ha dado cuenta también de que a veces no importa entender lo que uno está viendo. En el arte y la cultura, muchas veces creo que es importante darle valor a la emoción, a lo que me provoca Exacto. y a cómo quiero interpretarlo yo también. Yo creo que muchos autores o muchos directores, creadores hacen una obra, claro, con un propósito, que quieren que entiendan tal o cual, pero finalmente no son dueños de eso. Claro. Eso creo que es lo bonito que tiene el arte y la cultura, que es qué puedo interpretar yo de eso, qué puedo sacar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que desmitificar un poco. Y lo que sí estoy de acuerdo que sí lo vuelve elitista o quizás más cerrado es cuando, y que tiene que ver un poco con el acceso. Por ejemplo, de repente vemos óperas o cuando vienen óperas de afuera o vemos los precios de los espectáculos y realmente es imposible accesible para llegar claro. para mucha gente. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un segmento en donde yo sí creo en la gratuidad de la cultura, de las cosas, bueno, en realidad de todo, yo creo en la gratuidad de la educación, de la salud y también de la cultura. Pero para eso, antes de eso creo que hay que educar a la gente. Entonces, yo en mi mente, en mi soñar, esta cultura siempre he sido partidaria de que la cultura, si la gente, es como si la montaña no va a... Mahoma no va a la montaña, Mahoma, llevar Se la cultura a entiende. los lugares, ¿se entiende, no? Sí. Por ejemplo, tú me comentabas de un festival de cine. En Sí, Antofagasta o sea, existe un festival de Y cine. no teníamos ni idea. Partió con Adriana Suárez, el festival después estuvo y ahora existe el festival que es más pequeño, ¿sí? Claro. El festival pero ese festival no sale de las salas, ¿cachai? Entonces yo digo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un festival de cine y lo llevamos? Porque en el teatro sí pasa. El FITSA, y tampoco estoy hablando un poco, viene muy de cerca, pero sí yo tengo que valorar ese trabajo que han hecho mis padres de llevar a los territorios. Sí, claro. El FITSA va a la Plaza Nicolás Tirado, va a las poblaciones, lleva un escenario y lo pone en la calle. Con el cine se puede hacer, y la música se puede hacer exactamente lo mismo. Hay en Valdivia, por ejemplo, el Festival de Cine Internacional de Valdivia parte con la inauguración de su festival en la calle, con una pantalla inflable que tampoco es inaccesible para alguien, y la lleva a los lugares. Es que, Paola, precisamente el ejemplo de Valdivia es un ejemplo súper importante porque ahí la diferencia que veo yo es que la ciudad de Valdivia participa entera ya en la difusión. O sea, toda la ciudad explicita en sus barrios, los distintos sectores, en el centro de Valdivia, te muestra el Festival de Cine. En Sí. todas partes ves ya que al final el foco importante está en el Festival al final de Cine Valdivia. En cambio, Sí. en Antofagasta la verdad es que no estaba esa difusión. Po. Sí, porque yo creo que tiene que ver también con la responsabilidad de nosotros los gestores y quienes creamos en hacer parte de la población de esto. ¿Cómo se puede hacer de una manera también a nivel de negocio? O sea, yo te invito con tu café a ser parte de esto y estar acá y vas. Y yo voy a dar un ejemplo que quizás no es chileno, pero me recuerdo mucho al festival de teatro en Tárrega, en España, cerca de Cataluña. ¿Ya? Se hace un festival que se llama la Fira Internacional de Tárrega, que es como la Feria Internacional de Teatro de Tárrega, y está toda la comunidad
incluida en este festival. Entonces, cuando tú llegas, tú te alojas, no porque es un lugar que no tiene grandes hoteles, te alojas en pensiones, te dan unas, por ejemplo, tú todo lo que consumes, vas ahí y lo consumes, les pagan a la gente de los restaurantes que están en Tárrega, la gente se llena las calles y los teatros los espectáculos no están todos en 4 paredes, sino que se abren. Y respecto a esto, creo que tiene que ver con eso, con abrir los espacios y por otro lado, los espacios que están ya, que hay, como el Teatro Municipal, Casa de la Cultura, próximamente esperemos el Pedro de la Barra que termine su trabajo, se abran también para los artistas locales, porque en este momento tener un espacio, por ejemplo, del Teatro Municipal de Antofagasta es muy difícil y es muy caro. René, en ese caso de lo que plantea Paula, ¿esos espacios alguna vez estuvieron bien abiertos? ¿El Estado se hizo cargo de ello? ¿Después se perdieron? ¿O siempre ha faltado algo para estar caminando en ese rumbo que nos cuenta Paola a nivel internacional? ¿Qué se hace? Y yo no sé si en otras regiones del país se hará también, pero de repente uno dice, y tú lo mencionaste muy bien en el primer bloque, Antofagasta gusta de hacerse llamar la capital minera, portuaria, ahora astronómica. ¿Y por qué no cultural? ¿Qué ha pasado en ese camino, René? Bueno, yo creo que por eso es importante cuando uno habla del desarrollo económico, que es mejor hablar del desarrollo cultural, porque uno de esa manera involucra elementos para el desarrollo que se ajusten. Porque, por ejemplo, Antofagasta tiene un desarrollo urbano que es muy deficiente para todo lo que creció. Tenemos extremos en el norte, extremos en el sur que no tienen espacios culturales, entonces centralizar todo en los lugares que hoy día hay provoca también, o sea, si yo viviera en el sector norte me sería súper difícil venir. Entonces, ¿de qué manera el desarrollo urbano que está teniendo Antofagasta está considerando estos nuevos espacios que se están abriendo tanto en el lado sur como en el lado norte? ¿De qué manera dinamizamos? ¿Cómo logramos hacer un complemento con las instituciones que pudiesen aportar en este desarrollo? Y creo que ahí estamos a un debe también ahora con los municipios, los gobiernos locales que son tan importantes y sobre todo el desafío que tiene para Antofagasta el nuevo alcalde, sobre todo, y yo creo que aquí quiero hacer una sugerencia, trabajar el tema de los barrios. En la Municipalidad de Santiago creó el Departamento de Barrios, justamente para que se abordaran no solo los elementos humanos del barrio y desarrollarlo, sino que considerar los temas patrimoniales, de cuáles casas pudiesen ser consideradas patrimonio, si se pudiera hacer un trabajo para levantar fondos para ello. Yo creo que nos hace falta trabajar los barrios, eso le va a dar más fuerza a las unidades de la sociedad civil, que es importante que estén presentes, que den su opinión, que comenten que a veces las obras públicas no siempre dan abasto ni satisfacen porque se demoran tanto que cuando se ejecutan ya no sirven, están obsoletas. Entonces creo que nos falta incorporarnos más y creo que es un desafío interesante porque el tema minero se va a seguir desarrollando. Hoy día estamos comenzando el nuevo ciclo minero no metálico que es del litio, lo que nos va a dar un desarrollo distinto. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que sentirnos parte de ese desarrollo, porque no puede ser que solo se desarrolle la minería y que demos todos los otros elementos. Una cosa que quería decir, fíjense que el royalty antiguo consideraba que todo lo que se pudiese levantar con el royalty tenía que ser invertido para minería. Eso no es posible. No. O sea, no solo esta región vive de la minería y por lo tanto debiera haber sido posible ampliarlo a otros sectores. Hoy día, por suerte, tenemos un proyecto de ley que, digamos, si uno lo compara con otros países, es bastante bajo, pero estamos dando inicio a lo que tiene que ver de alguna manera con esto que es tan justo. Y ahí entonces yo creo que nuestro desafío es poder lograr un trabajo mucho más en equipo con todo el gobierno local, el gobierno regional, las instituciones, la sociedad civil, de manera tal de que entre todos podamos diseñar la manera en cómo se puede desarrollar esta ciudad, considerando que hay muchos barrios que están haciendo por iniciativa propia un trabajo muy, muy interesante. Yo quiero destacar el trabajo, digamos, de la estación, del barrio Estación, la Gran Vía. Me han invitado a muchas actividades interesantísimas, donde nadie sabe. Por ejemplo, se hizo una muestra de quienes tenían más elementos patrimoniales coleccionables en la Gran Vía, que fue interesantísimo. Lo que está haciendo la antigua población norte, donde está el Club Deportivo Correvuela, que ellos trabajan el territorio, hacen escuela de deporte, trabajan con las mujeres para desarrollar las actividades deportivas. Entonces,
La verdad es que tenemos. Lo que no tenemos es el apoyo institucional y del Estado que sea mucho más enfocado en poder desarrollar el trabajo con los barrios. Y yo creo que Antofagasta tiene elementos suficientes para poder tener Sí. un desarrollo en esos aspectos. Paola, qué importante el concepto barrial Sí. en la cultura y el arte, porque recién hablábamos de lo multicultural, aprovechando todas las diferentes colectividades extranjeras que hoy están en nuestra ciudad, pero el tema de los barrios, ¿por qué no recuperar desde ahí mismo, desde adentro hacia afuera? Porque de repente uno piensa que el Estado Sí. o del poder central te tienen que traer todo. ¿Por qué no cambiar esa figura y que desde adentro de los barrios sea también hacia afuera para que crezcamos también en tema cultural en Antofagasta, ¿no? Es que sí, yo creo que lo que decía René es súper importante. Acá la actuación que juega la Junta Vecinal también es súper importante. Y también no olvidar que cultura no es solamente teatro, música, danza. Cultura también es deporte, Sí. cultura también es cocina, cultura también es el bingo. Es el momento en que todos nos juntamos y nos reunimos a celebrar algo, ocupando la palabra celebrar no como a bailar, sino que Claro. a conversar sobre algo, a debatir sobre algo. Entonces creo que eso es súper importante. Las juntas vecinales están... yo creo que, por ejemplo, hay una junta que es la que está en el Salar de Atacama, A Salar del Carmen. la Salar del Carmen. Es cercana a En a la donde Plaza tú del vives. Olivar están ahí. Sí, en la Plaza del Olivar, donde se hacen muchas cosas. O sea, yo Muchas. veo, están las personas ahí, hacen yoga, las abuelas hacen baile entretenido. A mí me ha tocado actuar en la Mira. cancha de esa junta vecinal. Se han ganado proyectos para hacer murales Y lleno, ¿ah? y lleno. O sea, hay Sí, interés ¿no? de la gente, Paola. Sí. O sea, Sí. se llena. Sí, En general, llena. cuando uno hace una obra, esto hablo desde el teatro, cuando llevamos obras a los lugares, a espacios abiertos, siempre se llenan. Siempre la gente llega. Nosotros estuvimos ahora para el día, para el aniversario de Pedro de Valdivia, estuvimos ¿Ya? con la contadora de películas, con la compañía Alma Reina Teatro, Sí. y se llenó. Mira. Bueno, es que ahí también está la cosa de que la gente va en masa, pero también estuvimos una vez con la obra Má en Quillagua. En Quillagua, y también llegó la gente. Y la gente nos pedía, por favor, tráiganos más cosas. Porque Mira. acá hubo un momento en que dejaron de venir. Mm. Hubo un tiempo en que siempre existía, por ejemplo, el teatro itinerante, en donde el teatro llegaba hasta A todos los rincones. a casi. todos los rincones. Yo creo Sí, que da lo sí. mismo la cantidad de gente. O sea, de repente uno le toca hacer, me acuerdo haber acompañado a mis padres en una gira fue a Caspana, y donde hicieron la función para 4 niños que eran, o 5 niños que eran los que había en la escuela en ese momento. Porque no hay que olvidar tampoco a la comunidad rural. La cultura no solamente es en grandes ciudades, sino que también en los espacios Hay mucha rurales. riqueza en esos lugares que Y parecieran que más pequeños. En Antofagasta hay miles, porque hablamos de 9 comunas, pero esas 9 comunas están divididas en 10 territorios más. Exacto. Bueno, Entonces, subcomuna y así. entonces Sí. tenemos mucho. Mm. Entonces creo que es súper importante darle ese valor y no solamente, claro, este el desarrollo minero. Creo que es muy, muy importante. Muchas veces fallan proyectos porque se le da prioridad a... Un ejemplo, me gusta dar como el ejemplo de ser concreta. Yo estaba trabajando en una serie de televisión y no pudimos grabar en una comuna de Antofagasta porque no había alojamiento. Mira. Porque estaban todos los alojamientos para los mineros que van a faena. Entonces no se pudo desarrollar una serie de televisión que le daba visibilidad a esa comuna porque en el fondo es por dinero. Claro. ¿Cachai? Porque prefieren, vamos a ganar, vamos a perder esto por darle a los equipos, y era imposible. Entonces fue como, se descarta el grabar esa serie en ese lugar y pierde la visibilidad la comuna Sigue, Paula, también. muy, muy centralizado el arte y la cultura en Santiago, en lo que pasa ahí en el gran foco Yo de creo que atención. en Santiago, en Concepción y en Valparaíso. ¿Ahí se concentra? Yo creo que ahí René, se concentra. ¿compartes con...? Sí, porque son grandes ciudades, Las y grandes que- ciudades, y, claro. Sí, po. y la Lo misma decíamos. cantidad de Y ciudades. acá en la el que norte, demandan. ¿quién se lleva la atención de eso? Antofagasta, Arica, Iquique. ¿Qué otra ciudad grande es un polo de articultura en el norte? Yo creo que necesariamente en el norte? Antofagasta es como la Sí. más ¿Antofagasta? grande. Yo Sí. creo que Antofagasta Pero yo igual. creo que tiene que ver ahí también como con cómo se designan los recursos.
también. Tiene que mucho que ver también Claro, con que la, tajada de la ahora torta con me la llega para acá. concursabilidad también, que Claro. es algo con lo que yo creo que con el René coincidimos en eso, que hay que terminar con la concursabilidad. Que hay o sea, obviamente no se puede acabar porque tiene que haber una forma, pero ¿cuál es esa forma eh, de poder reasignar los recursos de mejor manera? Porque, claro, se dice Santiago es gigante, pero no por eso tiene que ir todo Correcto. hacia allá. Exacto. Yo ahí tengo una observación, Y- o sea, a ver. el tema con la concursabilidad, lamentablemente nosotros tenemos que funcionar así. Sí. Por el tema de los fondos concursables, hay postores, ¿cierto? Proyectos, y en razón de eso, al final se otorgan los famosos fondos como el Fondar, ya por mencionar un ejemplo. El asunto va en cómo nosotros al final vamos qué cambio podemos hacer ahí. Yo lo veo ahí como bastante complicado, la verdad. Sí. Lo veo bastante complicado porque esto funciona en base a los incentivos, en base al final a quién es el mejor postor. Yo creo que la crítica que haría yo va más que nada a los criterios de selección. Va más que nada al final quién decide, al final a quién le otorgan el fondo. Entonces, ¿esto lo vamos a llevar al gobierno central o esto va a ser un asunto regional? Porque la gran crítica que hemos estado conversando ahora en este programa es que está faltando descentralización, ¿no? Al final está quedando con un mero mensaje que está en el papel, pero en la realidad no vemos esa igualdad material, ¿ya? Puesta en la práctica. Nosotros encontramos con que al final asuntos propios de nuestra ciudad, de nuestra región, se resuelven de repente por burócratas que no conocen el arte, la cultura, o que sencillamente no conocen la región. Así es. Y yo creo que de voluntad también, ahí me Ah, gustaría no, agregar voluntad una cosa política es de lo es lo que está faltando, po. de la voluntad política en el sentido de que como presidente, como alcalde, como gobernador, yo tengo que ir a todas las En todas las instancias. a todas las instancias Sí, culturales. sí, sin duda. A nosotros nos pasa mucho eso. Cuando se inauguran cosas como, no sé, cuando está Santiago organizando algo, van todos, están todos en primera fila. Pero cuando es algo regional, los grillos cantan. Paula, vamos a marcar Maravilloso. la pausa. A la vuelta vamos a entrar de lleno tratando de entender la lógica de las brechas culturales, de esta falta de voluntad social y política en algunos casos. ¿Cuán difícil es vivir del arte, las culturas en Chile, en la región de Antofagasta? ¿Cómo está actualmente el panorama de estos nuevos talentos que tienen carreras promisorias, que muchas veces siguen o muchas veces quedan en el camino? Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. A ver, lo dejamos planteado. La premisa es la siguiente, Paola. ¿Cómo es ser artista en Chile? ¿Cómo es vivir del arte, de la cultura, del patrimonio? Querer ofrecer algo a la sociedad que de repente poco compensa. ¿Por qué te lo digo? Porque sabemos de ejemplos que son bien icónicos donde muchas veces el reconocimiento tarda en llegar o no llega, o cuesta que los artistas sean profetas justamente en su propia tierra. ¿Cómo es vivir del arte acá en la región y en Chile? Muy difícil. Yo creo que es muy difícil ser artista, trabajar, en mi caso como actriz. Sí. Es muy difícil encontrar espacios porque primero somos muchos. No solamente en la región, sino que a nivel nacional. La cantidad de escuelas de teatro, la cantidad de escuelas de audiovisual que hay, son muchas. Entonces, en el fondo, el campo de trabajo es más reducido que la demanda. Que somos muchos los que salimos y cuesta. Yo personalmente tengo, bueno, no la suerte, sino que yo nací en una familia donde siempre, de artistas, actores, mi mamá y mi papá, bueno, y mi hermano, donde supe que darle el valor al trabajo, Correcto. a que iba a ser difícil, a que no podía parar, no podía dejar de golpear puertas, y que no iba a ser fácil tomar ese camino. Ahora, siendo más grande ya, Más experimentada, más experimentada, me tocó también ser me tocó ser presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, donde, bueno, siempre he estado como ligada a eso, donde yo nunca he podido entender y que hemos estado trabajando de cómo ser vistos por los demás como trabajadores. Porque yo trabajo al igual que
que un oficinista, que un ingeniero, que un abogado, que un Claro. periodista. Correcto. Hago exactamente el mismo trabajo. Entonces, mi trabajo no es un hobby. Mm. Sí, es muy difícil porque no estamos reconocidos como tal. Claro. No somos trabajadores. No tenemos derechos laborales, no tenemos derecho a la salud, ¿cachai? Salvo cuando firmamos un contrato, que es muy Muy poco. rara vez. Paola, yo tengo una consulta precisamente con tu rol como presidente del sindicato. Expresidenta. Expresidente del sindicato, claro. Precisamente por la indefensión que han tenido colegas tuyos, Uf. artistas, ¿cierto? Que lo hemos visto nosotros, sobre todo cuando ya llegan a la tercera edad, que se encuentran de repente en la Sí. situación incluso de llegando a la marginalidad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque en su momento, cuando eran artistas, algunos no les pagaban la previsión, no se aplicaban las leyes laborales, la ley Busto. Sí. ¿ya? Entonces, al final, ¿cómo ha sido el progreso, el avance en respecto al desarrollo sobre el respeto a los derechos de los artistas al final? Yo en creo esa que materia? ha sido súper difícil. Creo que estamos al debe aún, porque cuando me tocó, por ejemplo, trabajar en Sidarte, lograr que se entregara una pensión, por ejemplo, de gracia, Mm. era muy difícil. Y estaba la lista, y no corría la lista. Ahora con este gobierno supuestamente estaba el 1% de cultura, que fue una promesa de campaña, que no sí. se logró, Mm. que ya estamos terminando y en ese sentido hay que ser súper autocrítico también, yo creo, como el gobierno tiene que ser súper autocrítico y no decir dejamos esto de legado para que... No se cumplió. A nosotros nos tocó pelear mucho el presupuesto de cultura, donde se quería sacar el ítem cultura del 8% del FNDR, ir a hablar con senadores y diputados para decir que por favor no dejaran que teatro saliera de esa lista. Entonces es súper complicado porque siempre estamos luchando en la precariedad. Tenemos actores y actrices que han sido maravillosos, todas, y la gente los ha visto, no sé, en la televisión, ¿verdad? Y ahora y dejan de aparecer en pantalla y ya no tienen dinero para poder levantar la olla, ¿cachai? Entonces es súper difícil. Yo creo que tenemos que terminar de levantar las cosas que el ministerio en este caso se dijo que iba a hacer, como por ejemplo se iba a hacer un estatuto del trabajador cultural decente. Mira. Se llegó con tanto cambio de subsecretaria, que salía la ministra, entraba otra ministra, porque fue increíble cómo cambiaban todos, pero nunca se llegó a nada, solamente quedó en mesas de diálogos sociales, en mesas de conversación, pero ese estatuto no llegó y creo que es algo que, pucha, ojalá no se pierda. Muy necesario. Sí. A ver, René, cuando hablamos también de la necesidad de generar lazos en torno a potenciar a nuevos chicos, chicas que quieran vivir del arte, de la cultura, del patrimonio, me imagino que un puntal fundamental es necesariamente la familia o el Sí. entorno más cercano. Porque de repente a esta hora nos puede estar mirando a alguien en la casa y dice, oye, ¿sabes qué? Mi hija quiere ser artista, quiere vivir de esto, de la música, de cualquier otro tipo de arte. ¿Cuál es el mensaje para ellos también? Porque pareciera que el entorno de repente puede ser medio hostil, Sí. que el Estado te deja ahí medio a la deriva, no te protege tanto, ni te reconoce tanto. Tú que cambiaste de rubro, como al principio del programa lo dijiste, Todo al revés. te la jugaste por ser gestor cultural y sabes lo que pasa en la calle, con la gente, en los barrios. ¿Cómo se motiva a ese chico que tiene un talento impresionante y tiene que explotarlo también? Ya, bueno, ahí hay un tema bien que hay que abordarlo, es A ver. lo social y cultural. Sí. Estamos viviendo generaciones que han ido de alguna manera confundiendo la cultura con el entretenimiento y hoy día, por ejemplo, cuando viene, no sé, pues un reggaetonero X y vende 4 conciertos en el Movistar, Claro. tú detectas que la gente está en otra, Claro. que sus intereses son otros, que hiperrealismo que hay de como que ver solo la tele y las redes te hace creer en un país que no existe, porque la realidad es otra. Claro. Y lo que estamos acostumbrados, incluso yo lo veo a lo cotidiano, esta manía de destruir la realidad, de ser tan negativo, de ser tan crítico, también tiene que ver con eso, es como no aceptar la realidad y creer esta hiperrealidad que nos dan las redes sociales. Entonces, tomando en consideración que una sociedad como esa está abatida
porque hay otros desarrollos como el minero que de alguna manera, y quiero ser bien positivo, o sea, han hecho grandes esfuerzos, pero no es suficiente todavía y creo que es importante que lo sepan. Yo comentaba antes que el presupuesto que tiene para cultura el Estado de Chile era hasta antes del gobierno del actual presidente el 0,33%. Hoy día se incrementó un poco, no a lo que señala Paola, que es el 1%, un poquito menos, pero se incrementó. Pero los países que integran la OCDE, que es donde está Chile, tiene el 4% de su presupuesto destinado a cultura. Y ahí entonces uno analiza de que cuando uno puede comprender lo que significa la cultura, efectivamente tú la puedes meter en todo, porque yo me acuerdo que vi una iniciativa en Europa y en Colombia del diseño de un hospital donde habían gestores culturales que participaban porque se preocupaban de los espacios para el desayuno, para el comedor, la biblioteca, y la opinión del equipamiento que tenía que haber lo entregaba el gestor cultural o el trabajador cultural. Oye, cosa René, que por cierto, hacía muy bueno ejemplo que mencionas tú, Colombia. O sea, Bogotá y Medellín son referentes en esa totalmente. materia. Absolutamente. La primera ciudad creativa que se le otorga ese concepto fue Medellín, y que tuve la suerte de ser consejero de cultura del Consejo Cultura y estar allá y efectivamente ver la transformación de los elefantes blancos, de esos edificios que se compran y después quedan abandonados, cómo los transformaron, cómo incorporaron a los barrios. O sea, las juntas de vecinos, te aseguro, estuvieron en todas las reuniones de esos proyectos, porque esa es la manera de hacer participación. Acá no hay iluminados que nos diseñen o nos digan de qué manera se hacen las infraestructuras. O sea, si no somos capaces de contar con la participación de todos, y no se trata de ir con una hoja en blanco a que nos hagan un edificio, no, estoy hablando de una cosa profunda, donde se analizan los temas socioculturales, donde se ven las necesidades, donde uno compara, o sea, el sector minero versus el sector de cultura. Yo tengo que volver a sacarlo, porque creo que falta responsabilidad social empresarial de las empresas. O sea, no es posible que tengamos mineras que su casa matriz esté en Santiago. Si el impacto lo producen acá. Sí. Discusión Entonces, que hemos tenido acá recurrentemente. O sea, si, la verdad es que si los empresarios entendieran de que con el desarrollo al final de la cultura en sus diversos aspectos, cómo se maxifican los recursos en todo aspecto, cómo Totalmente. la mejora la calidad de vida, y eso facilita la inversión. Si el tema va en que el desarrollo industrial, el desarrollo de la empresa, tiene que venir de la mano con el desarrollo cultural, con el desarrollo, el respeto al patrimonio, y también con que exista al final un aumento en el financiamiento precisamente al desarrollo de las artes y también con la restauración del patrimonio. Entonces yo encuentro que todo va de la mano para que una ciudad crezca. Paula, ¿sirvió algo? ¿Hizo quizás un aporte, un punto de inflexión? Por ejemplo, la creación en el 2018 del Ministerio de las Culturas. Lo asemejo también a lo de la ciencia y la tecnología, que es un ministerio relativamente nuevo, que algunos que dicen más que nada queda en el papel, en la hoja, en la buena intención, pero de ahí a impactar en algo. ¿Cómo se mejora también desde la institucionalidad de la cultura? Estamos hablando ya desde lo sociocultural, estamos hablando de lo económico, a nivel empresarial, lo público-privado, pero acá la institucionalidad en cuanto al Estado, independiente del gobierno que esté de turno, debiese ser un poquito más fuerte, Sí. ¿no? ¿Esa es la mirada rápida? Yo creo que es súper importante y que sí o sí hay un cambio, porque tenemos un lugar a quien recurrir, con quien ir a dialogar. Ahora, de que hay que mejorarlo, de como decía René, de que hay que incrementar en ese lugar y que también se tiene que diversificar. ¿Cómo se dice? Diversificar. Diversificar los agentes que están Exacto. involucrados en él, Los actores. que sea mucho menos burócrata, porque nosotros, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es el síntoma de que eso no está funcionando? Es de que constantemente están cambiando denuncia tras denuncia, que pasa esta irregularidad. No debiese pasar. El Ministerio de Cultura debería trabajar con un relojito y uno llegar allá y que no sea para un artista o una persona que está dentro de eso, que no tenga que... Es tan difícil poder llegar a tener una reunión con algún personero de un ministerio. Claro. Entonces, creo que sí, o sea, sí es importante, sí nos ayuda. Creo que no debiese desaparecer, porque ahí sí que nos quedamos en nada, quedamos peor de lo que estamos. Pero, como dice René, hay que pensar siempre en positivo,
y en mejorar. Y en el gobierno que venga a exigirle que no, porque siempre está ese miedo de que salga ese ministerio. Ya pasó en Argentina. Sí, claro, claro. ¿Cachai? Y Llegó un presidente y lo borró y lo borró. del mapa. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no pueda ocurrir? Claro. ¿Cachai? Qué importante eso, Alfredo, porque uno dice, es un año eleccionario donde más de alguien se puede agarrar de esto como una campaña, como una promesa, pero ojalá que si alguien lo hace sea para realmente sentar las bases de lo cultural en Chile. ¿Por qué lo digo? Porque de repente uno entiende que hay ministerios que tienen mayor preponderancia que Sí. otros, hay necesidades del país que son primordiales, quizá otras son más secundarias, más de atrás, pero no por prevalecer a una necesidad país tú vas a ir borrando la otra, va a ser como que no existen. Entonces, pareciera que en el último tiempo Chile se cuelga medallas o eslóganes que de repente la práctica no es. Porque pasa, por ejemplo, yo quiero ser artista, pero quiero ser youtuber. No quiero ser artista, quiero ser reggaetonero, urbano. No quiero ser actor y resulta que quiero actuar en las teleseries y ganar 60 millones al mes como algunos. Entonces dicen, no, pareciera que hay que aterrizar también el tema, Alfredo, y ver que la cultura se está desarrollando y generando en otro espacio más chiquitito, que ahí hay son semilleros también de talento. Bueno, ahí hay un montón de problemas, pues, Eduardo. El primero, claro, respecto a los políticos, vayámonos por parte. Ahí, claro, los políticos van a hablar de las prioridades, ¿cierto? La prioridad principal ahora, la seguridad, el asunto de la salud, entonces, Y está al bien que final, lo sea. claro, Sí. y por cierto Claro. que sí, el asunto va en que, claro, si nosotros atendemos esta necesidad urgente, no podemos nosotros privarnos de ya la cultura, por ejemplo. La cultura es esencial para el desarrollo al final del país en todo lo que respecta al final la formación de nuestra identidad nacional en la cultura. Entonces nosotros no podemos dejarla de lado. Y eso ningún candidato puede después vender una demagogia de que al final nosotros nos vamos a encargar de la seguridad y al final esto lo vamos a dejar en segundo o tercer plano como una especie de discurso populista, ¿cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a por qué nos encontramos con esta situación donde un concierto tal vez de reggaetón, música urbana, Claro. ya termina tal vez siendo por así decirlo, el primer foco de interés para la juventud. ¿Ya? Yo creo que tal vez ahí hay un problema de cuáles han sido las prioridades dentro de los medios de comunicación. Nos encontramos con la difusión, la globalización, las redes sociales. Entonces, la radio y la televisión han dado esa prioridad respecto a ese estilo de música tal A vez, lo que y más nosotros vende. no ha habido una diversidad. Yo hago una crítica tal vez, por ejemplo, a la televisión. Yo me crié, ya mi infancia fue con una televisión donde había un espacio significativo en materia de lo cultural, de lo educativo. Me acuerdo que en las mañanas estaba Teleduc, por ejemplo, Sí. en el Canal Oh. 13. Teleduc. Y ahora sencillamente vemos personas de clase alta viajando los sábados en la tarde. Pareciera, René, disculpa, Sí. Alfredo, pareciera, René, ¿Ah? que la cultura y la televisión son programas de viaje, como que se redujo a eso, Se ¿no? redujo Como a viajar y Y a conocer los el likes. mundo. a un equipo periodístico ir recorriendo Chile. Y al like. Claro. Y al like. Claro. Entonces, la cultura, en mi opinión, la cultura no solamente se resume en personas de clase alta viajando por el sudeste asiático. La cultura está en los documentales, en la historia de nuestro país, también en la cultura, por así decirlo, la biología, lo que era, por ejemplo, la tierra en que vivimos, al sur del mundo. Excelentes programas que veíamos en televisión. Ojo con el arte. Ojo con el arte de Nemesio Antunes. Entonces, Increíble. Uno se era olvida un- que tuvo a y grandes era Se ha personas. mercantilizado la segmento cultura. cortito, pero que al final nos mostraba lo que eran los distintos museos del país. Y eso se perdió. Yo creo que también para nosotros, como hablando desde el lado como laboral, Sí, claro. una de las cosas que ahora, por ejemplo, te piden cuando te llaman, no sé, a una serie, para un casting, para algo, te piden Sí. cuántos seguidores tú tienes en Instagram, Claro. por ejemplo. Es ¿Cuánta mu- masa arrastras? Es muy importante la cantidad de seguidores Claro. o como que te piden tu... Ya, pero antes jamás te pedían... Hay gente que no tiene Instagram. Y esto, ¿me puedes dar, por favor, tu nombre de usuario? ¿Cachai? Y entonces es muy heavy porque uno dice, ¿pero por qué? Yo, no sé, lo encuentro insólito, pero así es lo que dices tú, que pasa con el reggaetón, que pasa con los influencers, etcétera, y bueno, ¿No? estaríamos Y al horas. final, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que todo este espacio al final, que era la difusión de la cultura, lo que es tal vez, no quiero decir docto, pero ya todo lo que tiene que ver ya con la cultura como nosotros la entendemos, Sí. la estamos reservando tal vez al cable, a canales, por así decirlo, satélites, ya, y no al canal principal. Si nosotros, por ejemplo, analizamos lo que es el trabajo de la BBC, por ejemplo, es todo lo contrario a lo que se ha dado, por ejemplo, en la televisión nacional.
¿ya? Entonces nosotros deberíamos seguir el ejemplo de lo que tienen los países desarrollados en su radiodifusión. Sin duda. ¿Ya? Y la televisión. Nos tenemos que despedir, se nos hizo cortito el tiempo, hay mucho que debatir, quedará para otro capítulo. Hay sobre Sí. la mesa esto de la industria de la cultura en Chile y la mercantilización también de los productos culturales en nuestro país. René Huerta, gestor cultural, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Paola Latus, actriz de cine y teatro, y nuestro panelista estable, el señor Alfredo Gracias. Loyola, abogado académico, entre tantas otras cosas, Alfredo, pareciera, ¿no? Gracias por estar con nosotros en este tema que sin duda nos toca y nos atañe a todos en algún momento de nuestra vida. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 a través de las pantallas de Antofagasta Televisión con ustedes del otro lado, en otro capítulo de Pulso. Que le vaya muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.